Recuerda que los bereanos examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esperamos que sea un fiel bereano. Les damos la bienvenida a nuestro canal de estudios proféticos bereanos del siglo XXI, esperamos que sea de mucho beneficio espiritual para cada uno de vosotros. Continuamos con nuestro estudio titulado Los obreros de la hora undécima. Pero la segunda parte, hoy vamos por la segunda parte. Pero antes de continuar el estudio, vamos a arrodillarnos para orar. Amantísimo y bendito Dios, Padre, que está en las alturas del cielo, Señor, le damos muchísimas gracias. Le continuamos agradeciendo por el privilegio que nos da de estudiar su palabra, Señor, de compartirla. Le damos gracias porque nos anima, Señor, a través de su Espíritu, a continuar con estos estudios de este tema, como lo es la parábola de la viña, especificando los siervos de la hora undécima, Señor. Pero esperamos que pueda, como hasta ahora, dirigirnos, guiarnos, Señor, a nosotros que estamos compartiendo y también a las personas que van a escuchar este tema, Señor. Que su Espíritu nos dirija en todo, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bendiciones, mis estimados hermanos. Continuamos con nuestro estudio titulado La parábola de Mateo 20 y los obreros de la hora undécima. Vamos a continuar con nuestro estudio. En el estudio anterior hicimos un bosquejo general de lo que era la parábola y vimos que estaba el padre de familia, que representaba a Dios, estaban los obreros, que representaban a los siervos que él envía a llevar el mensaje, el evangelio. También estaba la viña, que representa al mundo. Estaban 5 llamados, que son los que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Y en general, bueno, un bosquejo pues, que hicimos en la primera parte. El día de hoy vamos a analizar el primer grupo de obreros que fue llamado. Y vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a analizar el primer grupo de obreros, como lo dije. Vamos a leer Mateo 20, versículos 1 y 2. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles 1 denario al día y los envió a su viña. Nos preguntamos acá cuál fue ese primer grupo de obreros, ¿verdad? Porque como analizamos en el estudio anterior, ¿verdad? Este tiempo de 12 horas de día, ¿verdad?, en el cual se elabora, es un tiempo parabólico. Entonces debemos preguntarnos en ese tiempo parabólico, ¿cuál fue el primer grupo que representó a Dios aquí en la tierra? ¿Cuál fue? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿ves? Esto di a los israelitas. O sea, está especificando un pueblo de entre toda la tierra. Ese pueblo son los israelitas. Vamos a ver qué nos dice Salmo 105, versículo 8 al 10. Dice: se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, el pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. Entonces vemos que Dios durante toda la historia
este fue el primer grupo, porque antes de este grupo, conocemos como los judíos, ¿verdad? O el pueblo de Israel, antes de esto él llamaba a personas específicas, ¿verdad? Pero a partir de este primer llamado, con este primer grupo, el Señor hace un pacto como congregación para que lleve un mensaje al mundo. Entonces, este primer grupo, según las Escrituras, es el pueblo de Israel, pero vamos a ver qué dice Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 330. Dice: los judíos habían sido llamados primero a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Entonces vemos claramente que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos presentan o nos dicen que el primer grupo llamado a la viña fueron los judíos, ¿verdad? Ahora, ¿a qué hora fueron llamados a la viña los primeros obreros? ¿A qué hora? Mateo 20, versículo 1 dice que fue muy temprano por la mañana, ¿sí? ¿Y qué sucede bien temprano por la mañana? Dice que eso es cuando el sol sale, o cuando salía el sol, muy por la mañana. Entonces, claramente vemos que parabólicamente algo debía suceder en este primer llamado. Parabólicamente algo sucedió, porque fue la hora en el que el sol sale en su esplendor. Entonces nos hacemos otra pregunta: ¿qué quiere decir muy temprano por la mañana? ¿Y cuál es su aplicación parabólica? ¿Qué quiere decir muy temprano por la mañana y cuál es su aplicación parabólica? Vamos a leer Malaquías capítulo 4 versículo 2. Recuerden que en este punto de la parábola, ¿verdad?, es cuando el sol sale, ¿verdad?, bien temprano por la mañana. Y Malaquías 4 versículo 2 nos dice: pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Ves? Vemos algo interesante acá. En Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio ya existía el verbo era la palabra, y el verbo, ¿verdad?, estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo significa la palabra, ¿verdad? Y todos sabemos que ese verbo representaba a Jesús, la palabra, ¿verdad?, la palabra viva. Salmo 119, 105 también nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad?, y una luz en mi camino. Entonces vemos cómo se relaciona el sol, ¿verdad?, de justicia es Cristo, ¿verdad?, y la palabra también es Cristo. Quiere decir que el sol y la palabra representan lo mismo. Y vamos a ver interesantemente, también lo menciona acá Juan 14:6, cuando dice: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces el punto central acá es Cristo. El sol, ¿verdad?, es Cristo, porque lo dice Malaquías, y la palabra de Dios también es Cristo, que es la verdad. Entonces el sol y la verdad son los mismos. Quiere decir que algo sucedió en este primer llamado con la palabra de Dios, y la respuesta la encontramos en el conflicto de los siglos, en la página 7, en la introducción. Y vamos a prestarle atención a esta cita, como dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita, no hubo escritura, no hubo Biblia, no existía la palabra. Durante los primeros 2500 años no hubo palabra escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos de uno al otro, y este conocimiento era así legado de padre a hijo a través de varias generaciones. De esta manera era que se iba transmitiendo el conocimiento. Luego dice: la redacción de la palabra escrita empezó en el tiempo de Moisés. Aquí hay algo interesante. La redacción de la palabra escrita
que esa palabra es Cristo y también es el sol de justicia, ¿verdad? Empezó a escribirse en el tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esta labor continuó durante el largo periodo de 17 siglos, desde Moisés, cuando se empezó a escribir, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Entonces vemos aquí claramente que el sol, parabólicamente hablando o espiritualmente hablando, que es la palabra de Dios, ¿verdad?, comenzó a escribirse o surgió cuando en el tiempo de Moisés, bien lo dice ahí, conflicto de los siglos, en el tiempo de Moisés, cuando se hizo el primer llamado. Y miren la relación que tiene. El primer llamado se hace temprano por la mañana, cuando sale el sol. Y parabólicamente hablando, este primer llamado se hizo cuando se empezó a escribir las escrituras con Moisés, porque el pueblo de Israel fue llamado justamente a través de Moisés, pues, o en el tiempo de Moisés, que Dios levanta a este pueblo y hace un pacto con ellos, y entonces los envía al mundo a compartir un mensaje, que eso lo vamos a analizar en un momento, pues. Entonces, como vemos acá en este esquema que está allí en pantalla, vemos que está el tiempo parabólico, están las horas, y como vemos en el primer llamado allí a las 6 de la mañana, el primer grupo fue llamado bien temprano, cuando las escrituras, ese sol espiritual, comenzó a redactarse, ¿verdad? Pero hay otra cosa interesante que vemos en esta imagen, que no solamente vemos qué sucedió cuando fue llamado a este primer grupo, sino que ya podemos saber más o menos la fecha cuando fue llamado a este primer grupo, y ahí vemos que fue en el año 2500 después de la creación, porque Conflicto de los Siglos nos dice que fueron durante los primeros 25 siglos, no hubo revelación escrita, o sea, 2500 años, y fue cuando Moisés comenzó a escribir que el Señor llama a este grupo, sale el sol de justicia y comienza el día de labor parabólico, ¿verdad? Este día de labor parabólico, pues, que el Señor muestra a través de esta parábola, valga la redundancia, pues. Y para culminar, analizaremos cuál fue el mensaje de Israel, de este primer grupo, para el mundo en su tiempo. ¿Cuál fue ese mensaje? Porque se supone que este padre de familia contrata a estos obreros y los envía a la tierra, a su viña, ¿verdad?, para llevar un mensaje, para hacer un trabajo. Y parabólicamente hablando, este trabajo es llevar un mensaje al mundo, pues. Entonces, ¿cuál fue ese mensaje? Éxodo 25:8 dice: y me harás un santuario y habitaré entre ellos. Profetas y Reyes, página 13, nos dice: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, el primer grupo llamado, por Israel, el primer grupo que fue llamado, mediante esa revelación de su carácter, los hombres fuesen atraídos hacia él, los hombres del mundo, los que estaban en su viña. Luego continúa diciendo la cita: la invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Quiere decir que este primer grupo debía llevar ese mensaje. Pero ¿de qué forma? Miren cómo lo debían llevar. Por la enseñanza del sistema de sacrificio, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a él. ¿Cómo debían llevar el mensaje? A través del santuario y el sistema de sacrificio. De esta manera, el pueblo de Israel, este primer grupo, debía llevar este mensaje al mundo en su época. Así que bueno, mis hermanos, ya podemos ver que parabólicamente hablando, el primer grupo llamado
fueron los judíos. También vemos que fueron llamados cuando se empezó a escribir las escrituras, porque justamente eso representaba ese sol, ¿verdad? Las escrituras, la luz que estaba viniendo a esta tierra. Entonces, parabólicamente o espiritualmente hablando, el Señor llama este primer grupo en las primeras horas de luz espiritual en la tierra, y los envía. Eso fue aproximadamente 2500 años después de la creación, cuando Moisés inicia a redactar las escrituras, comienza a redactar las escrituras, y los envía, el Padre los envía a llevar este mensaje a través del sistema de sacrificio al mundo. Así que ya entendemos quién es este primer grupo y cómo fue su llamado y su mensaje. Y para concluir, vamos a leer Mateo 23, 37 y 38, que nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os queda desierta. Cuando Cristo hizo la purificación del templo, Él bien dijo: mi casa será llamada casa de oración. Pero en este momento Jesús le dice ahora: vuestra casa os queda desierta, dando evidencia de que ya ellos estaban siendo, mejor dicho, ellos habían rechazado a Jesús, y entonces Jesús se enfoca en buscar otro grupo de obreros para continuar la obra en esta tierra. Y eso lo dice Hechos de los Apóstoles en la página 65. Dice: los dirigentes de la nación judía manifiestamente no cumplían el propósito de Dios para con su pueblo escogido. Aquellos a quienes Dios había hecho los depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido, y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. Así que bueno, mis hermanos, está bien claro el primer grupo, y lamentablemente no hicieron el trabajo, y Dios tuvo que buscar otro grupo, que es el que vamos a estudiar en el siguiente estudio. Los invito a que puedan continuar con nosotros estudiando este tema, y en el próximo estudio, pues en la tercera parte de este estudio, y podamos ver cómo fue el Señor haciendo, o cómo ha estado el Señor haciendo este trabajo durante la historia de la tierra. Así que bueno, los invito para el próximo estudio. Dios les bendiga. Recuerda que un verdadero bereano escudriña las escrituras para saber si estas cosas son realmente así.